Son las 9:21 de la noche de este 4 de octubre del año 2024. Estamos escuchando Piedra Angular Radio, eh, transmitiendo desde Barranquilla, Colombia. Bueno, precisamente quiero hablar esta noche del verdadero poder en el espíritu de una persona que cree en el Señor. El verdadero poder en el espíritu de una persona que cree en el Señor. Hoy quiero hablar del verdadero poder en el espíritu que, modestia aparte, pues según mi opinión, no es el que suele anunciar la iglesia evangélica, la iglesia protestante, que está basado en la capacidad de echar demonios, de sanar enfermedades o de levantar muertos, porque esto le fascina a la iglesia evangélica, esto de demostrar poder, ¿no? Por este medio, ¿no? Como yo veo las cosas, el verdadero poder de un cristiano no está en estos actos, no está en la capacidad de hacer estas cosas. Y yo recuerdo alguna vez que alguien me preguntó que cómo se manifestaba el poder del Espíritu Santo, o que si se manifestaba el poder del Espíritu Santo en la iglesia en la cual yo pastoreaba allá en Venezuela. Yo le dije, claro que sí, claro que sí. Pues nosotros recogemos unos alimentos cada cierto tiempo, los reunimos en una cesta y se lo llevamos pues a alguien que tenga necesidad. Esta respuesta mía quizás lo incomodó un poco, será, o lo puso en modo de pregunta, ¿qué está pasando aquí? Porque la respuesta que esperaba era otra. Nosotros no hemos levantado muertos, nosotros no hemos tenido manifestaciones extraordinarias de este tipo de cosas, pero yo, hasta donde yo entiendo, el poder del Espíritu Santo va en otro sentido. Esta semana, el día de ayer, precisamente leyendo el testimonio de John Todd, encontré una frase de él, una oración de él que dice así, dice de esta manera: no eres cristiano porque dices o porque digas que has nacido de nuevo. Eres cristiano si tienes el fruto del Espíritu Santo en ti. Y esto me pareció hermoso, esta disertación de él. No eres cristiano porque dices que hayas nacido de nuevo, porque has nacido de nuevo. Eres cristiano si tienes el fruto del Espíritu. ¿Y quién es John Todd? Bueno, este testimonio de él es importante porque él por un tiempo manejó la otra visión. John Todd nació en 1950 y murió supuestamente porque se ha encontrado todavía en el año 2007. Fue un miembro de la Iglesia de Satanás y posteriormente se convirtió al cristianismo. Nació en Ohio, Estados Unidos, y creció en una familia muy importante desde el punto de vista de los Illuminatis y de los que le dan culto a, a, las, a los ángeles caídos, ¿no? Eh, pero el testimonio de él es muy importante porque él era uh, un sacerdote druida de alto rango, pero él llegó a ser cristiano. En 1972, John Todd experimentó una conversión al cristianismo y después de una serie de eventos que lo llevaron a cuestionar su fe satánica, comenzó a hablar públicamente sobre su experiencia y su conocimiento sobre la iglesia de Satanás. Todd se convirtió en un predicador y conferencista cristiano y habló sobre el ocultismo y la conspiración satánica dentro de la sociedad norteamericana. Bueno, que yo entiendo que es así en todo el mundo, ¿no? Todd explicó detalladamente cómo obran los Illuminati dentro de la sociedad norteamericana y cómo eh, eh, su funcionamiento y su estructura influyen en las costumbres de este país. Él dijo que la iglesia satanista a la cual él pertenecía era la religión de los Illuminati. Esto es muy interesante porque los Illuminati son la bestia de Apocalipsis 13 y Daniel 7.
Ok, volvamos al punto cuando él dijo, no eres cristiano porque digas que has nacido de nuevo, eres cristiano si tienes el fruto del Espíritu. Sabemos, y esto lo hemos conversado en este programa, otras oportunidades, que para entrar al reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. Esto se lo dijo el Señor a Nicodemo y aparece en el capítulo 3 de Juan. Y Todd no está diciendo que las palabras del Señor no sean válidas, sino que de nada sirve decir que somos algo si nuestra vida no refleja esto que decimos que somos. Es decir, no, de nada sirve que digamos que hemos nacido de nuevo si nuestras acciones no lo confirman. ¿Mm? No lo confirman. Y para que lo confirmen, para que nuestras acciones confirmen que hemos nacido de nuevo, se tiene que manifestar en nosotros el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo. Y sabemos qué contiene el fruto del Espíritu porque lo escribió Pablo en la carta a los Gálatas en el capítulo 5, versículos 22 al 24, que dice lo siguiente. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son ocho aspectos, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas consideraciones, estos elementos deben manifestarse en una persona que ha nacido en. Y como ha nacido de nuevo y tiene esta forma de conducta, dice Pablo, contra tales cosas no hay ley. Claro, no puede haber ley porque esto es la manifestación del Espíritu de Dios. Ahora dice, para terminar Pablo, esto dice, pero los que son del ungido han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y es precisamente aquí donde yo confirmo el hecho de que el mayor poder que tiene un cristiano no es el de hacer esas cosas, que es echar fuera demonios o sanar enfermedades, inclusive levantar muertos, porque todas esas cosas también las puede imitar el diablo. Todo eso lo puede hacer el diablo. El diablo hace milagros dentro o en aquellas personas que él tiene capturada su devoción, hace milagros a través de muñecos, de estas cosas que ellos llaman santos, ¿no? Y entonces la gente termina creyendo que tal santo le hizo un milagro. Ahora, el verdadero poder que tiene un cristiano es precisamente el de crucificar la carne con sus pasiones y deseos, que sería lo mismo que crucificar la concupiscencia. ¿Mm? El poder que tiene un cristiano para anular, no solamente esto, para anular el poder de la carne, que ya de por sí es algo extraordinariamente difícil, porque nos dice la palabra que la ley no pudo hacer esto, la ley no pudo anular el poder de la carne, por el contrario, la carne anulaba la bondad de la ley, porque la ley es buena, la ley vino para decirnos lo que no debemos hacer, pero cuando nos decía lo que no debemos hacer, la carne decía yo sí lo hago y terminaba haciéndolo, pero ahora con el fruto del Espíritu podemos anular todo esto. Para hacer esto tenemos de Dios primeramente estos ocho elementos. Primeramente el amar. Luego tenemos el gozo, la paz, la paciencia. Y luego la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Ocho aspectos interesantes. Vamos a ver cada uno de ellos. Dice, el término amor en griego, ágape, se traduce como afecto o benevolencia. En hebreo hay varios términos que pueden expresar conceptos similares como Abba, Chesed y hay otro que tenía por ahí anotado, pero aquí no lo tengo. Pero el más importante de todo esto es Chesed. Chesed. El término más cercano al concepto de ágape en hebreo es Chesed. Este término enfatiza la idea de amar, de amor y misericordia sin condición. Mire, el amor de Dios, el amor como Dios ama, nos fue dado a nosotros por medio del Espíritu Santo. Nosotros podemos amar como Dios ama y el diablo podrá imitar
eso de levantar muertos o de sanar enfermos o de echar fuera demonios. Él puede imitar todo esto, pero lo que no puede imitar, nunca podrá imitar, es el amor como Dios ama. No puede, le es imposible. ¿Mm? Le es imposible. Bueno, en Éxodo, por ejemplo, 29:46 dice, conocerás que yo soy el Señor y que te amo con Chesed, ¿no? Usted vaya a esta porción y sustituya el término usado para Chesed por el que aparece en su Biblia, ¿no? El Señor es bueno y tiene Chesed, Salmo 105. Luego sigue el término Hará, que traduce a alegría. Quizás por eso en algunas partes se habla de jarana como una situación de alegría, ¿no? Es decir, un deleite, pero un deleite calmo, un deleite sosegado. Ese es el término hará, que es el gozo, que es un deleite calmo. El término original, airo, implica ser feliz calmadamente, es decir, una tranquilidad permanente, aún a pesar de la contradicción que puede haber en la vida, que implica una calma sostenida, que redunda en gozo. Qué bueno que aprendiéramos nosotros a vivir con alegría, es con una alegría calmada, que es lo mismo que el gozo, o que nuestra Biblia traducen como gozo, en medio de las circunstancias adversas, porque tenemos al Espíritu Santo y podemos hacerlo, podemos y debemos hacerlo. Luego está el término sincha, perdón, ese no sigue, sigue el término eirene, que es la paz, ¿no? Porque ya leímos acá arriba que dice amor, gozo, paz. Entonces, el término eirene, que es el que aparece en griego como paz, esta proviene de un verbo primitivo, que es el verbo eiro, que significa, pues, tener tranquilidad, tener esperanza, tener paz. ¿Mm? Y esto también puede ser interpretado como prosperidad, y esto me gusta por el hecho de que las circunstancias adversas de la vida no pueden detener nuestro crecimiento como cristianos. ¿No? Aquí no está hablando de la prosperidad de dinero, válgame Dios, no, no es esto. Está hablando de nuestro crecimiento como hijo de Dios. ¿Mm? En hebreo, el término equivalente es shalom, como todos sabemos nosotros, y este se traduce como paz, tranquilidad, armonía, bienestar. ¿Mm? Armonía, tranquilidad, sosegamiento. Es un estado, el Hijo de Dios tiene que transmitir siempre paz, no inquietud, no angustia, no afán. Y esto lo predico yo en esta hora a ustedes, pero me lo predico yo también, porque tengo que aprender a vivir de esta manera. Porque si nosotros podemos decir que hemos nacido de nuevo, pero si no tenemos esto dentro de nosotros y lo transmitimos a los demás y lo vivimos cada día, pues estamos actuando pues inapropiadamente, ¿no? Inapropiadamente. Luego sigue el término paciencia, que es el término macrotsumía en griego. Esto, mire, el término paciencia es el mismo término longanimidad, que usted debe haber visto muchas veces en su Biblia para referirse a Dios. Dice que Dios tiene longanimidad. Esto porque Dios tiene paciencia, Dios es paciente. Y Dios nos ha dado a nosotros en el fruto del Espíritu la paciencia, porque la necesitamos, sobre todo cuando vengan los tiempos en que seremos probados como se prueba el oro. ¿Mm? Dice Apocalipsis capítulo 4 y también lo dice en Mateo 24, dice que nosotros necesitamos paciencia para poder soportar las cosas que vienen, porque el que se desespera, el que no tiene ese carácter sosegado y la calma sosegada de la cual hemos hablado hace un momento, pues seguramente va a incurrir en cosas que no debe hacer durante el tiempo de la prueba. Así que, pues recordemos, ¿no? Hemos visto hasta ahora del fruto del Espíritu, hemos visto el amor, el ágape, el gozo, la paz, la paciencia. Dios es paciente. Nosotros debemos ser longánimos también, como Él lo es. Debemos tener longanimidad en nosotros, que es esa extensión en nuestra vida de la capacidad de aguantar lo que venga, de soportar lo que esté pasando. Tenemos el fruto del Espíritu para poder hacer esto. Luego sigue eh, el término benignidad,
benignidad, que es el término irestotes. Se traduce como bondad, benignidad y también traduce como bueno. Pero fíjese, tiene algo, una definición por demás interesante. Puede ser traducido también como utilidad, es decir, excelencia moral en carácter o presencia. El que procediendo de esta manera es útil porque no es una persona acobardada, no es una persona obsesionada, que tiene un comportamiento fuera de orden, sino una persona ecuánime, centrada, que a pesar de las circunstancias confía en Dios y tiene la capacidad moral para ayudar a otros, ¿no? En hebreo es el mismo término que se usa para amor, es la palabra chesed, ¿no? Se usa también para esto. Luego le sigue bondad, que es el término agatzos, se traduce como bueno en cualquier sentido y se extiende a favor y a bien. También puede ser traducido como favor y como bien. Nos sigue el término fe, que es el término pistis, ¿no? En griego. Y este término es interesante porque el término fe, es decir, la acción de la fe en nosotros no es algo que se produce automáticamente, sino es producto de estar lidiando con aquello que nos está inquietando y que nos tiene que llevar por persuasión al convencimiento pleno de lo que tenemos delante. Es decir, que si una persona tiene en su propósito, porque lo tiene en su corazón, el conocer al Señor Yeshua, eh, 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 pues tiene que tomar acción para poder conocerle, bien sea a través de leer la palabra o bien sea por medio de la oración o de la experiencia personal que tenga, pero sabemos que al final de todo esto va a ser persuadido por el Señor Dios Todopoderoso de que a quien está considerando que es Yeshua su Hijo, es el Mesías, es el ungido, es el escogido de Dios para salvación. Entonces esta persuasión lo convence y le otorga credibilidad al asunto que está tratando. En hebreo el término equivalente es emuná. Es un término amplio que abarca conceptos como fe y confianza en Dios, fidelidad y lealtad. Porque esto es así. Es decir, la paciencia unido con la fe tiene que dar como resultado un individuo aprobado dentro de la prueba que está viviendo. Bueno, la penúltima palabra es mansedumbre, que es el término prautes. Se traduce como dulzura, como apacibilidad, es decir, humildad, lo cual representa un estado de mansedumbre. Recordemos que el Señor dijo, bienaventurados son los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Mateo 5:55. Fíjense ustedes, mansedumbre la persona mansa es una persona dulce, es una persona que no responde con ofensa, con venganza, con agresión, sino que sus palabras son reconfortantes, son estimulantes y siempre nos van a llevar a considerar que Dios tiene la última palabra en todas las cosas. Y al final de todo esto nos queda el término templanza o dominio propio, que es la palabra encrateia. Se define así como dominio propio. Y su definición más precisa sería continencia. Me gusta esto, ¿no? El término templanza o dominio propio es continencia, es cuando usted tiene la capacidad para contener a aquello que su carne desea hacer. Lo que la carne desea hacer nunca va a terminar con bien para nosotros si lo dejamos que la ejecute, porque la carne siempre busca su propia satisfacción. Además que ella sabe que no va a heredar el reino de los cielos, que no va a entrar allá arriba, que se va a podrir aquí en la tierra, que va a ser comida por gusanos. Así que ella le da igual si usted como la persona espiritual es salvo o no es salvo. La carne va a caer como un saco cuando usted tenga que partir y ahí va a quedar hasta que se consuma, ¿no? Así que el dominio propio es aquello que a nosotros nos ayuda a tomar decisiones correctas. Mire, yo creo que todo empieza con un pensamiento, pero el pensamiento se queda en la mente por unos segundos,
Si nosotros le damos cabida al pensamiento, entonces este pasa al corazón. Y el corazón para mí es otro lugar donde se piensa, pero allí es donde se toman decisiones. Recordemos que todo sale del corazón. Entonces, el dominio propio tiene la capacidad y el poder, porque es parte del fruto del Espíritu, para decirle a aquello que se está formando dentro de nosotros, decirle, no, esto no se va a hacer, esto no se va a hacer, esto va a ser eliminado, va a ser contenido. Y es maravilloso saber que cuando uno se pone de acuerdo con el Espíritu Santo de Dios, es posible lograr la victoria sobre las cosas que antes nos dominaban. Por eso no hay ninguna condenación para los que andan en el Espíritu. Bueno, mi hermano, mi amigo, hemos nacido de nuevo si manifestamos estas cosas en nuestra vida. Hagámoslo cada día. Cada día pongamos en práctica estas 8 características del fruto del Espíritu, ¿ah? Que es la de poner en práctica el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio. Porque la ley no tiene poder contra ninguna de estas cosas, no puede condenar nada de esto. Esto no tiene condenación, esto tiene bendición de Dios. Y cuando hacemos estas cosas, podemos crucificar la carne con sus pasiones y deseos.